del Estado de Nuevo León, el licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, el ingeniero Emilio Cadena Rubio, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, el licenciado Eduardo Solís Sánchez, el maestro Luis Enrique Zavala Gallegos, director general y vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Damos la bienvenida al presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, ingeniero Miguel Elizalde Lizárraga, el licenciado Roberto Díaz Ruiz, presidente de la Canacar, el licenciado Aristóteles Núñez. Tengo que decir que me da muchísimo, primero, orgullo poder estar aquí representando al sector maquilador y manufacturero de exportación, y les doy la gran bienvenida aquí a Monterrey, al doctor Luis Videgaray. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este diálogo del futuro de la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Igualmente al gobernador Rodrigo Medina, muchas gracias por ser nuestro anfitrión aquí en Nuevo León y vernos una vez más después de la semana pasada que tuvimos la oportunidad de inaugurar una planta y estar aquí, pues obviamente nos da muchísimo gusto. Y así saludo también al resto de nuestros invitados, colegas de la industria que están aquí en el presidio el día de hoy. Lo que quisiéramos hacer el día de hoy, me tomaría unos breves minutos, es decirles cuál es el diálogo que traemos hacia adentro de INDEX con el resto de la industria, y desde luego ya, lo cual me da mucho gusto, con la autoridad sobre el futuro de la industria manufacturera de exportación. Pero antes de esto, y para ponerle un poquito de contexto, a mí me gustaría compartir con todos ustedes algunos datos que a mí me parecen cruciales para que entendamos la dimensión del beneficio que este sector tiene para el país. Las alrededor de 5,000 empresas que están registradas bajo el programa IMEX, que representamos solamente menos del 1% de los patrones registrados en el Seguro Social, exportamos 200,000 millones de dólares todos los años. Esto representa el 80% de todas las exportaciones manufactureras del país. Al mismo tiempo, generamos 2.3 millones de empleos directos, y me parece que el número es muy grande, pero más si lo ponemos en contexto, que este 1% de los patrones le da trabajo al 50% de todas las personas en México que están empleadas en la manufactura. Esa es parte de la trascendencia del sector. Al mismo tiempo, y contrario a lo que muchas veces se ha pensado, nosotros pagamos 22% más en sueldos y salarios a nuestros empleados que el resto de la industria no exportadora, y damos casi 40% más en prestaciones. Con todo esto es evidente que la manufactura de exportación es clave para el país, y así lo ha mencionado la autoridad durante mucho tiempo. Pero para mí hay una cosa que es inclusive más relevante que estos números, es que el sector manufacturero de exportador fortalece la marca país. Para mí esa es la ventaja más grande que tenemos, porque le permite al mundo vernos, pero sobre todo a los mexicanos mismos, vernos reflejados el día de hoy como un país de primer mundo. Un México que compite internacionalmente sin complejos, un México que vive en la cultura de la legalidad y la honestidad, un México que sabe dialogar con la autoridad en forma constructiva, ¿sí? Pero es un México que además mantiene su identidad. Mantenemos nuestros usos, nuestras costumbres, nuestro folclore. Y para mí creer es el primer paso que todos los mexicanos necesitamos, que sí somos y que existe el día de hoy en México un México de primer mundo. Con esto me parece que el debate no es si hemos sido exitosos en ser un país que atraiga la manufactura de exportación. Sin duda lo hemos sido.
El año pasado solamente nosotros crecimos arriba del 6%, lo cual es un indicador muy importante de que vamos jalando a la economía de México hacia un mejor lugar. Creo que el debate que afortunadamente tenemos ahorita, el gobierno federal con la iniciativa privada, es cómo le hacemos para capitalizar y poder traer mucho más inversión a México. Es un tema de costo de oportunidad. Y lo que más optimismo nos da es que yo siento que las estrellas están alineadas para hacerlo. Está tanto el ambiente macroeconómico, lo que pasa en China, lo que pasa en Estados Unidos, que nos pone la oportunidad, pero también hay que reconocer lo que las condiciones del país el día de hoy también están puestas para que podamos convertirnos en la capital mundial de la industria de exportación. Ese es el debate. Y lo que hemos hecho ahora, autoridad junto con nosotros, es debatir si pasara qué, si hiciéramos qué cosas, pudiéramos convencer a nuestras empresas y a nuestros corporativos de seguir invirtiendo en México. Y lo que yo quisiera es compartir muy brevemente cuáles son esas 6 grandes áreas estratégicas que pensamos que son clave. La primera es el tema de infraestructura. El paso importante que nosotros tenemos que dar en cuanto a competitividad para México es en infraestructura. Y aquí sí quisiera resaltar yo la importancia y pedirle al secretario de Hacienda que siga con el liderazgo para impulsar las reformas secundarias, para que la reforma energética se transforme en energéticos de mucho mejor calidad y a mucho mejor precio para nuestro sector. Ese es un paso indispensable para nosotros. El día de hoy a nuestras empresas le cuesta el 60% más los energéticos que lo que sucede en Estados Unidos. Y ofrecerle aquí cómo podemos ayudar nosotros para que esta transformación, para que estos energéticos los podamos recibir nosotros lo antes posible, en la mejor calidad y en el mejor costo posible. Ese es el primer tema crítico para nosotros. En segundo y en tercer lugar, y seré más breve en este aspecto, uno es el tema del talento. La razón por la que estamos aquí es el talento mexicano. Lo primero que nuestras empresas buscan cuando vienen a México es asegurarnos que hay el capital humano para que puedan operar nuestras plantas y hacerlo de la forma más rápido posible, porque cuando abrimos una planta nosotros, nuestro cliente no nos espera a que el producto se produzca con la calidad que antes se venía haciendo en otra parte del mundo. Entonces, necesitamos reforzar la vinculación entre el sector educativo y el sector manufacturero de exportación, y otra vez aquí lo que ofrecemos es trabajar con los equipos de la Secretaría de Educación, Secretaría del Trabajo, para poder hacer esto realidad, y particularmente nos interesa el tema de los técnicos en México, porque además de que son el punto clave para nosotros, el punto clave para poder traer procesos de mayor valor agregado, también estamos convencidos que es a través de la capacitación y el valor agregado como se genera movilidad social en el país. Entonces, indispensable para nosotros la educación. En tercer lugar es seguir trabajando en el tema del desarrollo de la cadena de suministro. Así como decía yo, lo primero que buscamos es el talento. Lo que le da raíces a nuestras plantas es asegurarnos que la cadena de suministro de calidad mundial está cerca de nosotros. Creo que el mejor ejemplo es la industria automotriz terminal que tenemos en México, que ha podido quizás ser mejor que cualquier otra industria y capitalizar esas raíces en México con sus proveedores. Estos 3 factores nos van a poner sin duda en un punto de competitividad mucho mejor al que tenemos el día de hoy. Y yo pienso que si lo acompañamos con 3 cosas más, lo vamos a poder hacer realidad muy rápido. Y la primera es que sentimos y estamos en el diálogo con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de Economía, que la industria más moderna del mundo necesita el marco regulatorio más moderno del mundo. Es cómo capitalizamos esos aprendizajes del año pasado con nuestro decreto, etcétera, todo lo que pudimos hacer, para entonces traer a la mesa nuestro decreto de industria maquiladora y manufacturera de exportación, ver qué nos sirve de él el día de hoy y quedarnos con ello y volver a innovar y ver qué más le podemos complementar para que sea un decreto que promueva la legalidad, que promueva la inversión, que promueva el empleo, y no solamente de la manufactura, y aquí me robo palabras del gobernador Rodrigo Medina, sino de la mentefactura de exportación. Creo que tenemos una beta que podemos explotar muchísimo del talento mexicano, que va mucho más allá de manufacturar nuestros productos, pero también de diseñarlos, de innovarlos. Creo que si podemos dar ese paso sería muy bueno, y el optimismo es que tenemos el día de hoy la pieza que le faltaba al rompecabezas, que es cuál iba a ser el mecanismo de confianza que íbamos a tener para asegurarnos que estos beneficios que están en la mesa
los podamos aprovechar las empresas que estamos en México para ser buenos ciudadanos, para ser ciudadanos cumplidos. Y es por eso que realmente vemos nosotros con muy buenos ojos el tema de la certificación de empresa exportadora confiable. Está en la naturaleza de nuestros negocios. Nosotros no aceptamos un solo proveedor en nuestra planta que no esté certificado, que no nos haya comprobado que tiene la experiencia y la calidad para hacer las cosas bien. Es por eso que de ninguna manera podemos estar opuestos a esta estrategia. No solo eso, la vemos realmente como el futuro de la relación de la industria manufacturera de exportación, no solo con la Secretaría de Hacienda, sino con el resto de las secretarías del gobierno federal, estatal y municipal. Queremos que se nos reconozca como ciudadanos confiables. Así que otra vez ofrezco todo el apoyo de INDEX para lo que podamos hacer para seguir construyendo sobre este modelo que nos parece que nos abre la puerta para un gran crecimiento en el país. Y por último creo, y por eso tan importante la certificación es, pensando nosotros más allá de los temas fiscales, que creo que afortunadamente les hemos dado la vuelta y les hemos dado certidumbre después del año pasado, es qué más está disponible de incentivos dentro del país que ya existen. El programa Bécate, CONACYT, etcétera. ¿Cómo hacemos para que estos fondos que ya están en el presupuesto nacional se puedan asignar y se puedan redirigir a estas empresas manufactureras de exportación, a este 1% de los contribuyentes en el Seguro Social, para que puedan aportar mucho más valor a México? Y ese sería un tema puntual que nos gustaría pedirle, secretario, que nos pudiera ayudar a establecer una mesa de diálogo donde podamos jalar los incentivos y asignarlos a los que se lo merecen. Por eso nos gusta la certificación, porque igual que nuestras empresas, están basadas en premiar el resultado, en premiar los logros. Estoy convencido que si hacemos esto, podemos dar un salto exponencial en el número de establecimientos y en el empleo manufacturero de exportación de México que tanto aporta, y finalmente dejar de añorar el México que podemos ser para disfrutar el gran México que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. INDEX, la gran industria global de México, en la persona del ingeniero Emilio Cadena Rubio, presidente de este consejo. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos al maestro Luis Enrique Zavala Gallegos, director general y vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. De igual manera, lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Gracias, Emilio, por la invitación. Gracias también a la Secretaría. Muchas gracias, señor gobernador, por recibirnos en un estado que notamos desde el sur está cambiando y está cambiando para bien. Traigo el nombre y la representación de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Vengo a nombre del presidente Luis Roberto Abreu Menéndez y de todos los asociados, casi ya 3,000. Hemos venido creciendo a lo largo del territorio nacional y cada vez estamos hablando y estableciendo reales representaciones de la organización empresarial en el extranjero, no simples membretes. Tengo el honor de fungir como vicepresidente ejecutivo de la más antigua organización empresarial especializada en comercio exterior y los negocios. Fuimos fundados el 19 de mayo de 1944, es decir, hace 3 días cumplimos 70 años de servir a varias generaciones de empresarios mexicanos. Fuimos los primeros que nos orientamos al comercio exterior en los momentos que terminaba el modelo agrominero y empezaba el modelo de sustitución de importaciones, y estamos a la lid del modelo de apertura económica y creemos en el libre comercio. En la ANIER participan empresas de comercio exterior donde conviven en estrecha equidad y perfecta armonía republicana directivos, ejecutivos y operadores de una amplia gama de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales y multinacionales de los principales productores, industria manufacturera, empresas comercializadoras, grandes tiendas de autoservicio, organizaciones de logística, servicios jurídicos, servicios financieros, servicios bancarios que participan directa e indirectamente
en los negocios internacionales y que llevan el buen nombre de México en nuestros productos, en nuestra gente, en nuestra calidad a lo largo de los diferentes hemisferios que constituyen el mercado mundial. Pero la importancia de la ANIER no se mide por el número de sus asociados, sino porque cualitativa y estratégicamente contribuye al devenir económico de nuestro país. Recordemos que el comercio exterior significa más del 62% del PIB y a la significativa contribución que nuestro sector tiene en el empleo, la inversión y la aportación al fisco por los cerca de 80,000 importadores y cerca de 40,000 exportadores. Ciertamente lo han dicho, la importancia de la industria maquiladora lo manifestó Emilio, pero también hay que ver el otro lado. Hay una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que participan todos los días, tal vez no de manera tan frecuente, y también contribuyen con casi el 50% de la mano de obra en este país. Por ello, México se ha posicionado en la segunda economía más importante de la región en América Latina y se ubica entre las primeras 15 economías del mundo. No nos debe extrañar que su comercio siga boyante contra todos los indicadores y que se estime que nuestro país será una de las 10 principales economías emergentes en el próximo modelo económico global. Nuestro país cuenta con 10 tratados de libre comercio, 9 acuerdos de complementación económica en la LADI, que nos permite acceder a 44 de los principales mercados del mundo, países que en su conjunto contribuyen con 2/3 partes del PIB mundial. Red que además se complementa por los trabajos que en el marco de la Secretaría de Hacienda se hacen con los acuerdos de doble tributación y otros tantos de cooperación aduanera y de intercambio comercial multilateral. Y qué no decir de los esfuerzos de otras organizaciones como ProMéxico y Banco de Comercio Exterior para incrementar la inversión extranjera. Pero no soslayamos la difícil situación económica que atraviesa tanto la economía mundial como la nacional y vemos con preocupación la amenaza de que la posición competitiva de México en el mercado mundial pueda debilitarse. Es por ello que mantenemos la total confianza en el liderazgo del presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto, quien gracias a su capacidad de concertación entre las diferentes fuerzas políticas y económicas ha logrado concretar exitosamente las reformas estructurales que por varias décadas se habían pedido en materia fiscal, petrolera, laboral, educativa, telecomunicaciones, por mencionar las principales, sentando las bases estructurales para que nuestro país ocupe el lugar que se merece en la economía mundial. Pero en lo que el ámbito de la ANIER se refiere, la ANIER reitera su reconocimiento público al señor secretario de Hacienda y Crédito Público, como ya lo hicimos al jefe del SAT y al director general de Aduanas, por el esfuerzo realizado para que en el marco de la reforma fiscal se haya podido concretar una profunda reforma aduanera cuya principal virtud es que reconoce por fin a los importadores y a los exportadores como los principales operadores del comercio exterior de México. En este contexto, con entusiasmo observamos las acciones que se están llevando a cabo para la modernización fiscal y aduanera, tales como la ventanilla única, el nuevo esquema a las que hizo referencia la SNEC, y todos los procedimientos de certificación para dar certidumbre jurídica a la industria maquiladora de exportación. Pero el mensaje principal, en la ANIER creemos que es factible lograr una convergencia en 3 variantes. Primero, en la legítima aspiración por una estricta política fiscal aduanera y al mismo tiempo con la de desarrollar una robusta estrategia de competencia y competitividad empresarial mexicana, así como asegurar la intención de otras dependencias de participar en esos procesos de integración económica que nos han fortalecido en la zona de América del Norte y que hoy nos abren grandes expectativas en el marco de la Alianza del Pacífico, y si se logra esto lo concretaremos con el TPP. En ese sentido, nuestra consideración, la respuesta está en los programas de facilitación fiscal aduanera y de comercio exterior, en la búsqueda de profundizar la reforma aduanera, signando la Convención de Kioto, incorporando el principio de inocencia y de respeto a los derechos humanos de los contribuyentes y de los empresarios mexicanos, profundizar con la cooperación y la armonización de las normativas aduaneras en la medida de lo jurídicamente factible, deseable y conveniente que hoy rigen el despacho aduanero en las diversas autoridades aduaneras,
partes de las zonas de libre comercio de América del Norte. Al mismo tiempo, evolucionar porque estas certificaciones NEC y estas certificaciones del IVA que hoy se están aplicando y que estamos trabajando conjuntamente con la autoridad, puedan evolucionar para convertirse en verdaderos instrumentos de fomento a las exportaciones, incremento de la competitividad empresarial y posicionamiento de las marcas mexicanas en el extranjero. Y que estos mecanismos además puedan traducirse en dos grandes objetivos: asegurarnos que desaparezca la economía informal, que encontramos mecanismos fiscales para que puedan la pequeña y la mediana empresa fácilmente cumplir con las obligaciones constitucionales que tiene en materia fiscal y al mismo tiempo recibir los beneficios de participar un país que está creciendo en el mercado mundial. Y en este sentido también y sobre todo que consulte directamente la Secretaría, como lo ha venido, con los activos del comercio exterior, los importadores. Nosotros creemos que tenemos suficientes nubarrones, tenemos suficientes problemas, tenemos enormes áreas de oportunidad para no mandar un mensaje a nivel mundial de que podemos trabajar en conjunto, que podemos colaborar en equipo y en una misma dirección para coadyuvar a encontrar soluciones que resuelvan los grandes problemas nacionales. Muchas veces en mis viajes al extranjero lo que nos dicen: ustedes se ven muy unidos, pero al mismo tiempo se ven bastante desorganizados. Creo que esa visión debe de cambiar. Creo que lo que hemos logrado, que lo que ha logrado la presente administración es importante, y creo que los pasos que se han dado a favor de resolver los problemas de la industria maquiladora de exportación pueden extenderse a la pequeña y mediana empresa, pueden extenderse a todos los mexicanos como contribuyentes, y en este sentido creo que podemos todos mandar un mensaje mundial de que estamos por fin los mexicanos trabajando unidos por el bien de México. Muchas gracias. Al contrario, agradecemos las palabras del maestro Luis Enrique Zavala Gallegos, director general y vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Escucharemos a continuación al ciudadano presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, el licenciado Eduardo Solís Sánchez. Bienvenido. Muy buenas tardes, señor secretario Luis Videgaray, señor gobernador Rodrigo Medina. Muchísimas gracias por esta amabilísima invitación que nos hacen a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Nosotros representamos a todas las armadoras del país, todos los fabricantes de vehículos, comercializadores de vehículos ligeros en el país, son miembros de nuestra asociación. Y por supuesto, como ustedes saben, señor gobernador, señor secretario, nuestra industria ha venido creciendo de una manera impresionante. Traemos números récord de producción, números récord de exportación. El año pasado logramos alcanzar una cifra de 39,000 millones de dólares de balanza comercial superavitaria. Es decir, divisas netas por 39,000 millones de dólares logró la industria automotriz. Hace apenas 5 años, nuestros números de balanza comercial estaban en alrededor de 15,000 millones de dólares. Por casi 5 años se mantuvo en ese nivel, y hoy por hoy las cifras de divisas netas que logra esta industria traer a nuestro país superan a las exportaciones de petróleo o incluso a lo que hoy se genera por turismo y por remesas juntas. Nuestra industria ha venido creciendo de una manera muy importante, y algunos me decían por ahí: Eduardo, este sector ya está llegando a su madurez. Y le digo: déjame, te doy algunas cifras para que me digas si realmente llegó a su madurez. Este sector, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tenía 5% de la participación de la producción de América del Norte. 5%. 16% lo tenía Canadá y 79% lo tenía Estados Unidos. Es decir, del pastel de fabricación de vehículos en América del Norte, México tenía solo el 5%. A la vuelta de 20 años, México tiene hoy el 19% de la participación de la producción de vehículos en América del Norte.
Estados Unidos tiene el 65% y Canadá tiene otra vez el 16% de la participación de vehículos. Es decir, en 20 años México logró pasar de 5 a 19% de la participación de fabricación de vehículos en América del Norte. Ganamos 14%. Esto lo podemos leer de dos maneras. Uno es, con el 14% que ganamos de fabricación en América del Norte, con ese 14% traemos toda esta revolución. 39,000 millones de dólares de divisas netas, generación de empleos, inversiones por todos lados, crecimiento de producción y de exportación que nos llevan a ser el octavo fabricante de vehículos en el mundo y el cuarto exportador a nivel mundial, con el 14% que le rascamos a América del Norte, pasamos del 5 al 19. A mí me gusta leerlo al revés. Estados Unidos todavía tiene el 65% de fabricación de vehículos en América del Norte. Tienes casi 14%, no hagan la cuenta, da 70, pero tiene casi 14%, o sea, apenas le rascamos uno en 20 años. Si a mí me dicen que porque en 20 años le rascamos 14% y esta industria está como está en México, yo digo que vamos por otros 14% en los siguientes 20 años. Miren, la fabricación de vehículos, México claramente tiene una ventaja sobre Estados Unidos, pero además tiene una alianza por hacer con Estados Unidos. Secretario, tenemos un argumento valiosísimo desde el gobierno federal en nuestras conversaciones con Estados Unidos. Por cada vehículo que nosotros les enviamos, el 40% de ese vehículo tiene partes y componentes de Estados Unidos. Es decir, no es un vehículo que se vino a fabricar a México y que entonces se trajo todos los trabajos de Estados Unidos. Cuando ese vehículo se fabrica en Asia para exportarse a Estados Unidos, no tiene un solo componente de América del Norte. Nosotros tenemos una oportunidad brutal de crecer, no a lo que crecimos en estos 20 años, sino crecer el doble, crecer el triple. Canadá se mantuvo en 16% en 20 años, se siente contento porque por lo menos mantuvo su participación. México solo creció del 5 al 19 y traemos todo este boom de la industria automotriz. No, este sector no ha llegado a su madurez. No, este sector tiene mucho todavía por crecer en inversiones y crecer de una manera importante. Tenemos, por supuesto, números que nos impresionan, porque los 39,000 millones de dólares de balanza comercial superavitaria, este año venimos creciendo casi 6% por encima en generación de divisas netas de lo que tuvimos el año pasado en los primeros 3 meses del año. Creo yo que nosotros podemos hacer mucho más. Agradezco, secretario, el trabajo que hacemos de la mano con el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, lo que hacemos, por supuesto, de la mano con Alejandro Chacón en la Administración General de Aduanas, porque desde sus escritorios tenemos que ser capaces de facilitar los negocios de un sector que no tiene más que hacia crecer, que no tiene más que hacia generar mayores divisas y, por supuesto, entrarle a nuestra agenda pendiente, secretario, el mercado interno. El mercado interno en este sector es el que me obliga a decir que el sector automotriz tiene claroscuros, porque nuestro mercado interno en el 2013 terminó a niveles de hace 10 años. Vendimos la misma cantidad de autos en el 2003 que en el 2013 y vendimos la misma cantidad en los primeros 4 meses de este año que los que vendimos en el 2003, en los primeros 4 meses del año. El mercado interno tiene una deuda pendiente, en nuestro caso, entrarle de manera decisiva al asunto de los autos usados de importación. El lastre de los autos usados de importación tiene al mercado interno donde hoy está. Y gracias al trabajo, señor secretario, que hacemos en la mesa que se generó del Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de México, que usted preside, en esa mesa de trabajo que, por supuesto, de la mano con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Hacienda, con el SAT, con aduanas, hemos encontrado mecanismos judiciales, operativos, normativos, a los que tenemos que darle seguimiento. Y tenemos que darle seguimiento
No porque esto haga rico más a un sector, porque podemos generar 300,000 empleos adicionales si el mercado interno estuviera donde debería estar, en vehículos nuevos. Creo yo, señor secretario, que hay que hacer un reconocimiento a la labor que se hace desde su escritorio. La certificación propuesta por usted, la certificación que usted abrió el diálogo para conversar con todos los sectores, incluyendo con su servidor, desde la AMIA, nos ha permitido ir construyendo un esquema hacia el 2015 que sea favorable para la exportación. Gracias por esa apertura, gracias por la apertura de Aristóteles Núñez, que nos permite que con su equipo de trabajo logremos un esquema de esta naturaleza. Creemos en la legalidad, creemos que este sector debe seguir creciendo en la legalidad. Somos un sector que para muchos otros somos ejemplo, y creo que con la labor conjunta que hacemos con el Gobierno federal, por supuesto con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Economía y otros escritorios dentro del Gobierno federal, vamos a lograr todavía crecer en este ámbito en el que tenemos enormes oportunidades, aún más de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Gracias, secretario. Al contrario, agradecemos las palabras del licenciado Eduardo Solís Sánchez, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Escuchemos a continuación el mensaje del ciudadano gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, el licenciado Rodrigo Medina de la Cruz. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En verdad es una gran oportunidad y un gran gusto poder estar aquí esta mañana, esta tarde ya con ustedes. Un evento muy importante de reflexión y una gran oportunidad para compartir en un momento histórico en el que vive nuestro país, que representa una gran oportunidad para todos nosotros. Antes de iniciar, quiero darle la más cordial bienvenida al señor secretario de Hacienda, a mi amigo Luis Videgaray. Muchas gracias por estar aquí en el Estado de Nuevo León. El día de hoy, pedirle que por su amable conducto le envíe un respetuoso saludo al señor presidente de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto, y por supuesto agradecer a INDEX, a Emilio Cadena, por esta cordial invitación y por esta magnífica convocatoria. Déjenme iniciar compartiendo con ustedes una reflexión de carácter político. Es algo que he venido haciendo desde finales del año pasado y este año, que creo que vale la pena subrayar y que no debemos de olvidar ni debemos dejar de aquilatar para que podamos aprovechar la oportunidad en la que nos encontramos. Lo que ha venido sucediendo en México es algo extraordinario. Lo que ha venido sucediendo bajo el liderazgo del presidente de la República, con el concurso de los partidos políticos, con las y los legisladores, aprovecho para saludar a las senadoras de la República presentes el día de hoy, ha producido transformaciones muy profundas para nuestro país. Diría yo muy positivas también. Ha quedado de manifiesto que uno de los grandes intereses nacionales, y que aquí se ha comentado en quienes me han precedido en el uso de la voz, ha sido la convocatoria a la unidad nacional, y a que de una vez por todas, todos los mexicanos trabajemos parejo para sacar adelante nuestro país y hacer nuestra esta gran oportunidad. El presidente de la República nos dijo desde el inicio, nos compartió que él no viene a administrar sino a transformar, y para transformar hay que hacer muchas cosas, pero de entrada hay que tener una voluntad política férrea y hay que saber hacia dónde se va y cuál es el camino y qué se tiene que hacer para lograrlo. Dentro de esas decisiones hay decisiones complicadas, hay transformaciones, cambios que pues cambian por supuesto también las reglas del juego, que así debe de ser para mejorar. Hay cambios que se producen también que de alguna manera pues pudieran tener resistencias a esos cambios. Hay otros que han provocado polémica, otros que han sido también pues muy bien aceptados.
Pero al final del día lo que a mí no me queda duda es que todo esto se está haciendo para el bien de México y de los mexicanos. Que esta es una visión que está planteando un paso que dure, que quiere una transformación profunda de una vez por todas. No un cambio inmediato momentáneo, sino que construyamos juntos las instituciones que nos permitan aprovechar esta oportunidad y que México vaya teniendo un crecimiento sostenido hacia el futuro. Lo que ha sucedido bajo el liderazgo del presidente de la República es algo extraordinario, y es extraordinario porque se ha dado también en tiempo récord. Lo que hace años se comentaba y se compartía en relación a estas reformas estructurales, y que se decía que no eran los tiempos, que no estaban dadas las condiciones, el presidente de la República nos demostró que quien pone los tiempos y quien propone las condiciones es precisamente el líder de la nación, nuestro presidente de la República y su equipo de trabajo. Y vimos cómo esta voluntad del líder nacional pues convocó a las fuerzas políticas y generó el Pacto por México y logró tener el consenso y el acuerdo mayoritario tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y el día de hoy nos podemos apreciar que se están discutiendo las leyes secundarias, las reglas del juego para aprovechar todas estas grandes transformaciones que se están haciendo para el bien de México. Yo como gobernador, pero también como mexicano, como ciudadano, me siento muy orgulloso. Y recuerdo que en mi informe de gobierno el año pasado hacía una reflexión y le lanzaba una pregunta al aire. Y si los mexicanos estábamos de acuerdo y conscientes y satisfechos de la forma en cómo se venían haciendo las cosas, pues quedarnos como estábamos. Pero si los mexicanos queremos ir por más, si los mexicanos queremos hacer nuestro este momento y esta oportunidad, si no estamos satisfechos y queremos un cambio positivo, pues había que hacer lo que se está haciendo. Y lo que en esa campaña atinada nos está compartiendo el gobierno de la República es movernos. Mover a México hacia adelante significa llevar a cabo esas profundas transformaciones. Ahora el nombre del juego y el principal reto será nuestra capacidad de ejecución, que no tengo duda que la vamos a tener porque se ha demostrado una gran capacidad para lograr acuerdos políticos que sin duda será transferida, será aplicada, para muy rápidamente empezar a llevar al terreno de los hechos estos cambios en beneficio de la gente. No hay varitas mágicas tampoco. No se pueden esperar cambios de la noche a la mañana, pero sí somos optimistas y estamos conscientes y sabemos y entendemos que es el camino correcto y adecuado para que esto se empiece a dar y empecemos a cosechar esa transformación positiva que está planteando el gobierno de la República. Este no es el trabajo del gobierno o los gobiernos y los empresarios, o los empresarios, o la academia. Es el trabajo de los gobiernos con los empresarios, con la academia. Es decir, somos un gran equipo que se llama México y que debemos todos remar, caminar, correr al parejo hacia el mismo destino. Esa es una de las grandes convocatorias, esa es la gran conciliación nacional que nuestro presidente está dirigiendo. Por parte del gobierno del Estado hemos sentido un respaldo enorme por parte del gobierno de la República, pero déjenme decirles algo, hemos sentido una enorme colaboración. Es decir, no hay un ambiente de competencia entre esferas de gobierno, hay un ambiente de colaboración estrecha, de ver cómo puedo hacer mejor las cosas para ayudarte, de ser un facilitador, por supuesto vigilando y siendo muy celosos para que las cosas se hagan bien, pero encontrando siempre el camino del cómo sí. Llegó la hora, y lo estamos viviendo, en que México hay y despierta ese ambiente de colaboración entre todos los sectores, que lo estamos viviendo los gobiernos, con el gobierno de la República, para crecer y hacer mejor las cosas. Decía hace un momento Eduardo, y lo decía bien, nosotros los gobiernos también nos constituimos en esos facilitadores que crean las condiciones para que haya
mayor productividad y crecimiento económico. Tenemos que dar condiciones de seguridad, por supuesto. Hay que trabajar para que las regiones del país, y hablo por el caso de Nuevo León, las estrategias, las acciones en materia de seguridad nos ubiquen en índices razonables de paz y de tranquilidad, que nos podamos medir con potencias mundiales o con países que gozan de paz y de tranquilidad, y lo estamos haciendo. Hay que darle esa tranquilidad al inversionista para que la seguridad no sea un problema para el empresario o para quien empieza una aventura de negocio. Por supuesto que tenemos que incrementar nuestras capacidades de infraestructura, de conectividad, de logística, y algo muy importante que aquí se comentó, de capacitación de lo más valioso que tenemos, que es nuestra gente, nuestro recurso humano. Nuevo León va por esa ruta. Nuevo León, como muchos de ustedes saben, pues es un estado muy orientado al ambiente de negocios, al ambiente industrial. Desde el gobierno hemos entendido que esta asociatividad virtuosa, triple hélice entre la academia, entre la iniciativa privada y el gobierno, es muy positiva, y los números lo reflejan. Como dice Eduardo, apenas va empezando y podemos ir por más. Pero Nuevo León, por ejemplo, en atracción de inversión extranjera directa, cada año ha dado brincos de $1,000 millones por año. ¿Sí? Hemos logrado atraer inversiones que pues hace 4 o 5 años hubiéramos pensado que hubiera sido muy difícil o casi imposible. Llevamos 3 años rompiendo nuestros propios récords, y este año pensamos rebasar la meta de los $4,000 millones. Decía Emilio Cadena hace un momento, eso es muy bueno porque genera empleos, eso es muy bueno porque pues hay inversión, generación de riqueza, productividad en términos generales, pero también refleja la confianza en nuestro país. Refleja que la marca mexicana, la marca nuevoleonesa, está bien valorada en el mundo. Muchas de estas empresas que llegan a Nuevo León, y se los quiero compartir, hablando del talento de nuestro recurso humano, que somos los primeros en reconocer que hay que apretar más fuerte en eso, pero Emilio no me va a dejar mentir, muchas de esas empresas traen a sus funcionarios de sus países de origen por un tiempo determinado, y la gran mayoría de ellos regresan a sus países antes de lo planeado. Dicen, gobernador, su gente inmediatamente aprendió, entendió y lo está haciendo también muy rápidamente con igual o mejor calidad. Estamos sorprendidos de los recursos humanos que se tienen aquí en Nuevo León, y eso ¿qué implica? Claro, un reconocimiento, pero implica un compromiso para no aflojar el paso en materia de capacitación, para no aflojar el paso en materia de adaptación, y como bien lo dijo Emilio, una parte muy importante que Nuevo León está empezando a revalorar de manera muy rápida es la calidad de los servicios o de las escuelas o de la capacitación en la técnica. Es decir, en países avanzados como Alemania, pues las carreras técnicas tienen una gran valoración, y en México y en Nuevo León, en el caso particular nuestro, están empezando a crecer y a tener una mayor demanda y a tener un mayor grado de especialización y un mayor grado de valor para las empresas. Así lo entendemos y así lo estamos haciendo. El día de ayer me dio muchísimo gusto escuchar de líderes internacionales de distintos frentes, del ámbito deportivo, del ámbito político, económico, en un foro que se llevó a cabo en la Ciudad de México, que desde afuera están viendo lo que está sucediendo en México con mucho optimismo y con un gran ánimo. Allá afuera están viendo también que en México estos cambios profundos, estas transformaciones, son para bien, y nos están siguiendo y están viendo en México un gran potencial. Hoy escuchábamos analistas, expertos el día de ayer, a las cámaras industriales de aquí de Nuevo León, a la CAINTRA, hablar de manera positiva de estos indicadores que empiezan a crecer de manera sostenida. Insisto, no hay varitas mágicas, ni va a ser de la noche a la mañana, pero lo que se busca y se desea es que sea de manera sostenida y permanente y que lleve a México a otro estatus mucho más grande. Hay reformas trascendentales. Yo quisiera dedicarle solamente un minuto a la reforma energética, que sin duda representa una enorme oportunidad para nuestro país a efecto de poder tener recursos extraordinarios, y que
para el Estado de Nuevo León la oportunidad de acrecentar su participación en esto, pues también significa una oportunidad enorme. Nuevo León está listo, y lo comentaba el día de ayer, Nuevo León ya tiene su plan sectorial, Nuevo León ya está trabajando de la mano con el gobierno de la República, Nuevo León sabe que tiene las posibilidades en la explotación de la cuenca de Burgos, pero también en el otorgamiento de servicio y en el potencial de cadena de valor que hay en todo el aprovechamiento de la reforma energética. Y pues eso para nuestro estado, y tomando como referencia, por ejemplo, lo que sucede en el estado de Texas, en Eagle Ford particularmente, pues representa de verdad una esperanza enorme de traer a nuestro país y a nuestro estado recursos extraordinarios precisamente para hacerle frente a nuestras responsabilidades como gobiernos para seguir generando condiciones a efecto de que el terreno sea fértil para los inversionistas. Ese es solo un botón de muestra de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y yo quiero reconocer y felicitar al presidente de la República, por supuesto, pero muy particularmente también el día de hoy al secretario de Hacienda y Crédito Público y a su equipo de trabajo, porque han sido una pieza fundamental de este impulso, de este trabajo, anteponiendo el interés de nuestro país, siendo firmes en su visión, en su decisión, sabiendo perfectamente bien lo que se desea, lo que se quiere para el beneficio de los mexicanos, no de un solo sector, sino de todos los mexicanos, y lo han hecho con inteligencia, con capacidad, con disciplina, con valor, porque para llevar a cabo esas transformaciones se requiere valor. Quizás otras posturas hubieran sido más cómodas, pero no hubieran sido las correctas. No es lo que se espera de un directivo de una empresa, no es lo que se espera de un gobernante. Se espera que se tomen las decisiones y que se tomen las decisiones para beneficiar precisamente, en este caso, a una empresa o a un país. Yo soy un optimista y creo que México va por el camino correcto. En Nuevo León se siente, en Nuevo León vemos cómo los indicadores siguen creciendo y esperamos que, pues juntos, que esta gran oportunidad que tenemos con distintos sectores de nuestra vida productiva, con el gobierno de la República, el gobierno de Nuevo León, por supuesto con nuestras universidades, nuestro sector académico, que es muy importante, que Nuevo León y México, algunos sectores, ya no únicamente nos voltean a ver como un país manufacturero o de manufactura avanzada, que de suyo es importante y por supuesto que lo aquilatamos y lo valoramos y queremos crecer más, sino que también nos voltean a ver como un país que impulsa y que está ingresando fuerte en la mente factura. Que aquí tenemos el talento humano para agregarle valor a sus productos, que tenemos a los investigadores para hacerlos mejores, más resistentes, más rápidos, más adecuados a las necesidades de la industria, y que también esa parte de la economía le va a representar ingresos extraordinarios a nuestro país y por ende a nuestro estado. Nuevo León ya está entrando ahí. Ya una parte importante de nuestro ingreso o de nuestros números por inversión extranjera representa la investigación y el desarrollo científico asociado a las empresas y a las industrias. Finalmente, pues agradezco esta gran oportunidad de poderme dirigir a ustedes. Felicito a quienes me han antecedido en el uso de la voz. Verdaderamente han sido mensajes muy propositivos, con propuestas muy claras, con una visión de lo que se tiene que hacer y de lo que se quiere hacer. Y pues despido a Luis Videgaray, a mi amigo Luis, el secretario de Hacienda. Gracias por estar aquí en Nuevo León y gracias por lo que el gobierno de la República, tengo que decirlo, ha respaldado y apoyado a nuestro gobierno en beneficio de todos los ciudadanos de este gran estado. Felicidades a todos, que sea para bien de Nuevo León y de México. Gracias. Al contrario, muchísimas felicidades al licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador constitucional del estado de Nuevo León. A continuación, señoras y señores, escucharemos el mensaje del doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público. Sea usted bienvenido. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo en primer lugar y agradezco la anfitrionía de mi amigo Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador constitucional de este gran estado de Nuevo León. Y gracias, Rodrigo, por estas inspiradoras palabras. Al escucharte nos confirma la motivación de por qué vale la pena seguir apostando por México y por un gran estado como es Nuevo León. Quiero agradecer la invitación de Emilio Cadena, presidente de INDEX. Gracias por esta iniciativa, Emilio, y también gracias por tus palabras y por tus ideas, pero sobre todo por creer que trabajando juntos podemos hacer mejor las cosas. Igualmente, muchas gracias a Luis Enrique Zavala y a Eduardo Solís por sus palabras y por estar aquí haciendo contribuciones importantes a la reflexión. Quiero saludar también a las senadoras de la República, a Marcela Guerra y Ivonne Álvarez, muchas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes, gracias por estar en este espacio para la reflexión sobre lo que estamos haciendo juntos por transformar a México. Quiero, en primer lugar, y con la autorización de ustedes, dedicar unas palabras, aprovechando que estoy aquí en Monterrey, a un gran mexicano, a un gran regiomontano que nos acaba de dejar hace unos días y a quien yo quiero expresar mi mayor respeto, admiración y en su ausencia afecto. Y me refiero, por supuesto, al ingeniero Lorenzo Zambrano. Lorenzo Zambrano no solamente fue uno de los grandes empresarios mexicanos y, por supuesto, de Monterrey, sino también fue un gran mexicano. Fue un gran mexicano que dedicó mucho de su esfuerzo y su talento a causas nobles como la educación superior y la cultura, y por supuesto a crear empresa. Pero creo que lo más importante que hizo Lorenzo Zambrano es que se atrevió a creer en México, a confiar en los mexicanos, a confiar en Monterrey y a construir no solamente una empresa global con un origen mexicano, sino a eso que nos decía Emilio hace un momento, a construir a través del éxito empresarial orgullo que sentimos todos los mexicanos, porque vemos una empresa donde menos lo imaginamos, que nos recuerda que ahí están mexicanos que pueden ser exitosos en todo el mundo. Y creo que así como Lorenzo Zambrano se atrevió a creer en México, se atrevió a innovar, así lo hacen todos los días miles de mexicanos y mexicanas que trabajan en la industria mexicana de exportación y en la maquiladora. Lo decía muy bien hace un momento Luis Enrique, más del 60% del Producto Interno Bruto es lo que representa ya el comercio exterior mexicano. La suma de las exportaciones y las importaciones mexicanas representan más del 60% de nuestro Producto Interno Bruto. Si pensamos tan solo en el comercio con los Estados Unidos, entre México y Estados Unidos realizamos $1 millón de comercio por minuto. No hay ninguna otra frontera que tenga el volumen de intercambio de mercancías, de vehículos, de personas todos los días. Y eso se debe gracias a que hace no muchos años los mexicanos tomamos una decisión histórica que hoy nos distingue y define nuestra relación con el mundo, que es abrirnos al comercio exterior, abrirnos a la competencia y prepararnos no solamente para participar, sino para ganar en el comercio exterior. ¿Qué mejor ejemplo que la industria automotriz? Y lo dijo muy bien Eduardo, por supuesto que no ha alcanzado su techo. Todo lo contrario, y lo vemos con las inversiones que están ya anunciadas y las que están por venir. México seguirá creciendo, y seguirá creciendo no gracias a su ubicación geográfica, que es privilegiada, sino seguirá creciendo gracias al talento, a la creatividad y a la competitividad de los trabajadores mexicanos y de los ejecutivos mexicanos que hacen y dirigen empresas. Quiero decirles que hoy la Secretaría de Economía está dando a conocer un dato alentador en materia de atracción de inversiones. Decía hace un momento el gobernador Medina cómo la inversión extranjera sigue llegando a Nuevo León. Pues bueno, a nivel nacional, hoy nos da a conocer la Secretaría de Economía que la inversión extranjera directa en el primer trimestre del año creció 17% en términos reales comparados con el primer trimestre del año anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que el mundo sigue creyendo en México y que se sigue apostando en México
como un país que va a crecer, que va a generar competitividad y empleos bien remunerados. Y sin lugar a dudas, para que esto ocurra, tenemos que apostar a confiar en nosotros mismos y a sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Y quiero aprovechar este foro convocado por INDEX para compartir con ustedes lo que fue una de las experiencias más constructivas que tuvimos durante el proceso del año pasado de negociación y construcción de la reforma fiscal o hacendaria, y que tiene que ver con el régimen de las empresas maquiladoras. El decreto maquilador, que tiene ya más de 20 años de existir, sin duda alguna ha sido un gran instrumento de política pública para permitir la inversión, la creación de empleos y el desarrollo de talento mexicano. Sin embargo, como muchas veces pasa, no solo en México, sino en todo el mundo, conforme pasa el tiempo, algunos elementos del decreto se fueron deteriorando. Y algunas empresas que no necesariamente eran exportadoras empezaron a abusar de este régimen especial de tratamiento a las maquiladoras. Empresas que simulaban exportaciones para recibir los beneficios fiscales del decreto. ¿Qué es lo que nos estaba pasando? Estábamos perdiendo confianza. Porque en el momento en el que la simulación, en el momento en que se pierde el cumplimiento de la ley y el apego al Estado de Derecho, lo más importante que se pierde no son unos cuantos cientos de millones de pesos de recaudación, lo que se pierde es confianza. Lo que se pierde es la confianza de la sociedad en las empresas, de las empresas en el Estado, de la sociedad en el Estado. El gran mérito de lo que se hizo el año pasado y que hoy está aplicándose en un periodo de transición es que estamos construyendo confianza. Confianza entre las empresas y la autoridad, entre la autoridad y las empresas, y también, debo decirlo, en las empresas entre sí. Sustituimos la propuesta original del Ejecutivo, gracias a escuchar a este sector, sustituimos lo que era una propuesta original simplemente de eliminación de un beneficio por un proceso de certificación. Y nos dimos un año para hacer este proceso inicial de certificación y es lo que está ocurriendo. Ya tenemos 917 empresas que representan alrededor del 56% del valor de las exportaciones en el proceso de certificación. Y esto permitirá que las empresas que participen en este régimen, en sus diferentes niveles y modalidades, puedan no solamente tener los beneficios que existían en el régimen anterior, sino, como aquí lo ha explicado Emilio, abre la puerta para hacer cosas mejores y para hacer cosas diferentes y creativas. Un ejemplo es la devolución del IVA, no de los insumos importados, sino el que corresponde a los insumos nacionales. Porque las empresas que se certifiquen, por ejemplo, aquellas que estén en el máximo nivel de certificación, el nivel llamado AAA, podrán recibir la devolución del IVA sobre, insisto, no los insumos importados, sino los insumos nacionales en un plazo máximo de 10 días. Y quiero aquí compartir con ustedes y anunciar aquí con ustedes una instrucción que nos ha dado el presidente de la República, que es que adelantemos el beneficio de la devolución del IVA correspondiente a insumos nacionales para este año. ¿Qué quiere decir esto? A partir del mes de julio, las empresas que hayan sido certificadas ya recibirán la devolución del IVA correspondiente a insumos de origen nacional en un plazo máximo de 10 días las AAA, 15 días las AA y 20 días las A. No tenemos por qué esperar al 1 de enero, como lo habíamos proyectado originalmente, si ya tenemos empresas que han tomado la decisión de certificarse, que le han apostado y han creído en este proceso. El Gobierno, la Secretaría de Hacienda, el SAT también quiere corresponder y creer en las empresas que le apuestan a México de esta manera. Quiero anunciarles también que será en el mes de julio que el SAT va a dar a conocer las reglas para el proceso de fianzas. El proceso de fianzas para que aquellas empresas que no reúnen los requisitos elementales para certificarse en este procedimiento que hemos acordado,
puedan tener un mecanismo que les permita no afectar su flujo de efectivo. Y estas reglas las vamos, al igual que en los anteriores casos, a construir juntos. Y agradezco de antemano la colaboración y las ideas, la retroalimentación y hasta las críticas que recibimos por parte de INDEX, y estamos seguros que construiremos un mecanismo para que las pequeñas y medianas empresas, que no necesariamente van a reunir los requisitos, puedan seguir siendo competitivas en su flujo de efectivo. Quiero también decirles que algo que nos alienta mucho es que las principales empresas que participan en el régimen maquilador han aceptado el reto de ser quienes verifiquen en un esquema de autocumplimiento el que sus proveedores sean partes de este esquema de certificación. Es decir, estamos dándole un voto de confianza a las empresas líderes para que sean no la autoridad, sino las propias empresas las que lleven a cabo este proceso de verificación y de asegurarnos que no solamente las grandes empresas, sino toda la cadena de valor cumple con lo que marca la ley, cumple con el Estado de Derecho y genera confianza en este sistema de creación de valor. Finalmente, déjenme compartirles una buena noticia. Estamos trabajando con el gobierno de los Estados Unidos, que es a partir del año que entra lograr la reciprocidad en el nuevo esquema de empresas certificadas, el llamado NEC. Recuerden ustedes que las empresas que han decidido ser parte de este nuevo esquema de empresas certificadas tienen ya beneficios muy palpables. Por ejemplo, reciben mucho menos auditorías de lo que recibe una empresa fuera del régimen, mientras que una empresa ordinariamente se le audita en promedio el 17% de sus exportaciones o importaciones. A las empresas que están en el NEC esta cifra es menor al 1%. ¿Por qué? Porque son empresas certificadas que se han ganado la confianza de la autoridad y de la sociedad misma. Y ahora lo que estamos logrando, y estamos en negociaciones avanzadas con el gobierno de los Estados Unidos, es que el propio gobierno de los Estados Unidos reconozca la certificación que hacemos en México para lograr que todo el proceso de comercialización en México y Estados Unidos ocurra de una manera eficiente, rápida y a muy bajo costo para asegurar la competitividad de las empresas mexicanas. Estos son pasos concretos que estamos dando gracias a la confianza y a la voluntad que ha tenido la industria mexicana, particularmente la industria exportadora y maquiladora, de dialogar con la administración que encabeza Enrique Peña Nieto. Y lo único que les pedimos es que sigamos trabajando con esta apertura, con esta franqueza y sobre todo pensando en que México debe de ir siempre primero. Al gobierno le toca generar las condiciones para que ustedes sean exitosos, generar un ambiente de estabilidad macroeconómica, estabilidad de precios, finanzas públicas sanas, política monetaria responsable y un sistema financiero sólido. Le toca también al gobierno ejercer con responsabilidad, con transparencia y con prontitud el gasto público, como se está haciendo en este primer trimestre del año, donde tenemos, por ejemplo, el gasto de inversión con un crecimiento del 45% con respecto al primer trimestre del año pasado en el ejercicio del gasto en inversión física del gobierno federal, donde estamos impulsando proyectos en el estado de Nuevo León de la envergadura de la línea 3 del metro o el acueducto Monterrey 6, que resolverá, es una obra de casi 20,000 millones de pesos, que resolverá para las próximas generaciones el abasto de agua potable a esta gran ciudad y a esta gran zona metropolitana. Estamos trabajando para que el gasto público, es decir, los impuestos de los mexicanos, se dediquen a generar empleos, a detonar infraestructura, educación y salud de calidad para todos. Y finalmente, al gobierno le toca algo muy importante que ha referido aquí con una gran claridad y mucha elocuencia Rodrigo Medina. Le toca encabezar un proceso de cambio. Y eso es a lo que se está atreviendo México. México se está atreviendo a cambiar. Si queremos tener resultados distintos a los que hemos tenido en los últimos 30 años, tenemos que atrevernos a transformar la Constitución, las leyes y sobre todo la realidad. Con el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto y con un trabajo responsable y patriota del Congreso de la Unión, México se está transformando. Y ahí tenemos ejemplos, como el de la reforma financiera, que permitirá que las pequeñas y medianas empresas reciban más crédito, más rápido y sobre todo más barato. O la reforma energética, tal vez la reforma con mayor significado por el alcance que puede tener en los próximos años,
que transformará sin lugar a dudas la realidad económica de México si la implementamos conforme a su potencial. Lo decía muy bien Emilio, no tienen por qué las empresas mexicanas pagar más por el gas o por la electricidad que lo que ocurre en Estados Unidos. La reforma energética nos permitirá que las empresas tengan una competitividad muy diferente en el precio de los energéticos, pero no solamente las empresas, que las familias también tengan un recibo de luz más barato, que paguen menos por el gas. Y esto no será por decreto, esto no será por arte de magia, será porque tendremos la participación del sector privado, en colaboración con el sector público, que se realizarán las inversiones, se atraerá la tecnología para que nos cueste menos la producción de los energéticos. Y en ese proceso habrá de crearse valor, habrán de crearse cientos de miles de empleos bien remunerados en el México que queremos construir. Un México de prosperidad, un México donde cada mexicano, cada regiomontano pueda escribir su verdadera historia de éxito. Muchas gracias. Reciban todos ustedes un saludo afectuoso del señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que tengan muy buenas tardes. Gracias al doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público. Suplicamos atentamente a todos nuestros invitados sean tan amables de conservar sus lugares. De esta manera damos por concluido este encuentro con la industria manufacturera de exportación y maquiladora. Les reiteramos la invitación, les suplicamos por favor conservar sus lugares, ya que nuestros distinguidos miembros del Presidium se trasladan en este instante para continuar con la agenda de trabajo en la gira por el Estado de Nuevo León. A nombre del Servicio de Administración Tributaria de INDEX México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nuevo León, agradecemos su amable presencia.